empezar con las posiciones relativas que puede haber que pueden darse entre rectas, ¿sí? En el espacio. Una de las primeras cosas que pueden pasar entre dos rectas es que se corten en un punto, ¿sí? Solamente en un punto. A esas rectas las vamos a llamar concurrentes. Entonces, por ejemplo, tenemos esa recta, tenemos esta otra recta y esas dos rectas se cortan en un punto, este punto de acá, ¿sí? En ese punto se cortan las dos rectas. Ahora, el plano que contiene esas dos rectas, no va a ser este. A ver, déjenme un minuto. Sí, ahí está. ¿Ven que esas dos rectas las podemos ver contenidas en un único plano? ¿Sí? Eso que se ve ahí es el plano que contiene las dos rectas. ¿Está bien? Eso como para ver algo. Después ya vamos a trabajar con este temita de planos. Pero en principio tenemos esas dos rectas que se cortan en un punto. Se llaman concurrentes y vamos a tener un caso particular que van a ser rectas que además de cortarse en un punto, lo hacen en forma perpendicular. A ver si se puede ver. Son estas rectas. ¿Son esas dos rectas? Pueden ver que se cortan de forma perpendicular. El ángulo que forman entre ellas es de 90 grados. Y el plano que contiene esas dos rectas es este. ¿Sí? Ahí están las rectas que se cortan en forma perpendicular. Ya lo vamos a notar también, pero para que dos rectas sean perpendiculares, ¿cómo tendrán que ser sus direcciones, sus vectores directores? Escalarmente igual a 0. Claro, el producto escalar entre ellos nos tiene que dar 0. Eso significa que esos dos vectores van a ser... A ver, ¿cómo van a ser? Si el producto escalar entre los dos vectores nos da 0. Esos vectores, ¿cómo son entre sí? Perpendiculares. ¿Sí? No, ahí por ahí estás confundiendo con R2, que mirás que sea el opuesto e inverso multiplicativo, pero ahí mirabas la pendiente, ¿sí? Acá estamos mirando los vectores directores. Entonces, en particular, un caso de rectas que son concurrentes son aquellas que son concurrentes y además se cortan perpendicularmente, ¿sí? Entonces, eso con respecto a estas rectas. Otra posibilidad que puede darse es que no se corten, ¿sí? Pero entonces, si las dos rectas no se cortan, ¿qué pasará? ¿Cómo podrían ser esas rectas? Podrían ser paralelas, es verdad, ¿sí? Podríamos tener entonces este caso de dos rectas que no se cortan, ¿sí? Son dos rectas paralelas y va a haber un plano que las contenga las dos, que será este. A ver si podemos ver. Ven que esas dos rectas están sobre ese mismo plano. Estas son dos rectas paralelas. Son coplanares. Hay un plano que contiene las dos rectas. Pero podría darse otra situación también. Digo, a ver, yo tengo... a ver, por ejemplo, podría tener una recta que tenga esta dirección, ¿sí? Y otra que tenga esta dirección. Estas dos rectas no se cortan, pero tampoco son paralelas, ¿sí? Porque esta recta viene así y esta otra recta viene así. No se van a cortar y tampoco van a ser paralelas porque los vectores directores, ¿cómo no van a ser entre sí? A ver, pensemos. Estas dos rectas que son paralelas, ¿cómo son las direcciones de estas dos rectas? Paralelas en principio, ¿no? No tendrían por qué ser iguales, pero son vectores paralelos, ¿sí? O sea, uno es un múltiplo escalar del otro, que podrían ser el mismo también. Ahora, si yo considero esta recta y esta recta, o sea, la recta que tiene esta dirección y la recta que tiene esta dirección, esos dos vectores no son paralelos, ¿sí? Entonces, ese caso va a ser el caso de rectas aladeadas.
y va a ser el que vamos a mostrar ahora. Caso de rectas alabeadas. Vamos a reorganizar esto. Y entonces tenemos esa primera recta, es una recta que está en el piso, ¿sí? Esta que estamos graficando. Esto de acá, en realidad así, ese es el plano XY. ¿Está bien? Entonces tenemos una recta ahí en el piso y tenemos esta otra recta. Fíjense que, a ver cómo podemos hacer para que se vea que no se cortan. ¿Ven que esas rectas no se están cortando? ¿Está bien? O sea, en este caso lo que va a pasar es que no va a existir un plano que contenga las dos rectas, ¿sí? Son rectas que no son coplanares. Entonces, les iba a mostrar eso y les iba a mostrar además el caso particular en que tengamos estas dos rectas que no se cortan, pero los vectores directores sí son perpendiculares. O sea, puede darse, como les estaba mostrando hoy exactamente. Esta recta, la recta que tiene esta dirección, la recta que tiene esta dirección y la recta que tiene esta dirección. Estos dos vectores, este verde y este rojo, si yo hiciera el producto escalar entre ellos dos, me va a dar 0. ¿Sí? Porque estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Si lo miro así, forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, las rectas que tengan esta dirección y esta dirección van a ser perpendiculares, pero no se van a cortar. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si van a ser perpendiculares? Porque vamos a usar como definición de perpendicularidad entre rectas que sus vectores directores sean perpendiculares, más allá de que se corten o no. ¿Sí? Entonces, ese caso particular, si no me equivoco, ya les digo, es este de acá. Este de acá. Vamos a ver cómo podemos hacer para que se vea que son perpendiculares. Acá. Ahí. ¿Ven? Es una recta vertical y una horizontal. ¿Sí? Entonces, la dirección de esta recta y la dirección de esta recta son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Las direcciones de esas rectas son perpendiculares, entonces son dos rectas que no se cortan, por lo tanto son alabeadas, pero que además forman un par de rectas perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Entonces, caso de rectas alabeadas. Y nos queda un caso que es el de rectas coincidentes. O sea, rectas que son exactamente iguales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta recta en azul. ¿Sí? Una recta que es exactamente igual, que acá en la definición que tiene está exactamente igual, pero podría usar otro punto y un vector director paralelo y construir la misma recta. Así como hoy les anoté una que pasaba por un punto, la otra pasaba por otro punto, pero era otro punto de la recta. Bueno, esas dos ecuaciones nos describían la misma recta. Entonces, acá tendríamos la otra recta, que está en amarillo, y la combinación de azul y amarillo nos da verde. Entonces, esa es la recta de intersección, que es donde coinciden las dos rectas, que es toda la recta precisamente. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de rectas coincidentes. O sea, coincidentes es que coinciden en todos sus puntos. Concurrentes, que concurren en un punto. Hay un único punto de intersección. ¿Sí? Después tenemos el caso de paralelas y el caso de alabeadas. ¿Sí? Alabeadas es que no se cortan en ningún punto ni son paralelas. Podríamos considerar también a las rectas coincidentes como paralelas, porque sus vectores directores son paralelos, solo que además coinciden en un punto. Pero si coinciden en un punto, coinciden en todos los puntos. ¿Sí? Las que son coincidentes, que son paralelas y pasan por un mismo punto. Pero las paralelas no son coincidentes. Bueno, por eso. Podríamos considerar
que si, a ver, si nosotros estamos analizando y miramos la ecuación de dos rectas, ¿no? Y una tiene un vector director que es paralelo al vector director de la otra, podemos decir en principio que son paralelas, ¿sí? Después habría que ver si además no son coincidentes, ¿sí? O sea, si llegasen a tener un punto en común, esas dos rectas, entonces van a ser coincidentes, porque si tienen un punto en común y tienen la misma dirección, es la misma recta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, yo hice un resumen de esto, ¿sí? Lo hice, ¿dónde lo hice? Acá. No es lo mismo que aquel grafiquito, pero bueno, para tener la idea. Entonces tenemos las rectas que son concurrentes. Rectas concurrentes se cortan en un único punto. Las rectas alabeadas que no se cortan en ningún punto, ni son paralelas. Las rectas paralelas y las rectas coincidentes que son en esencia la misma recta. ¿Sí? Bien, entonces con eso vamos a trabajar un poco. Vamos a dar ecuaciones de rectas en distintas formas. O sea, distintas formas de expresarlas, ¿sí? Ecuación vectorial, simétrica, paramétrica. Y vamos a analizar si son rectas paralelas, perpendiculares, alabeadas, bueno, todo esto de acá. A ver, vamos a pasar esta. Bueno, las definiciones que les estuve diciendo mientras íbamos viendo aquel ejemplo, que es que vamos a decir que dos rectas son paralelas, si solo si sus vectores directores son paralelos, ¿sí? Paralelos si solo si los vectores directores son paralelos. Vamos a decir que dos rectas son perpendiculares, si solo si sus direcciones son perpendiculares. ¿Sí? Bueno, y con eso vamos a trabajar. Déjenme ver una cosa. Sí, ya vamos a trabajar con este ejercicio. Bien. Entonces, voy a dejar este ejercicio para que empecemos a trabajar con él. ¿Sí?